Dios le bendiga. A quien le habla es su hermano Miguel Peralta, como siempre aquí en su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Como yo le digo siempre, en un espacio, un programa que vino para quedarse, saliendo del anonimato. Como siempre, no estoy solo, estoy siempre con uno de mis compañeros. Él se puede presentar. Un servidor aquí, Joan Madé. Estamos esperando una palabra de bendición. Yo sé que este día Dios va a hablar, que va a traer una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra que va a producir sanidad. Así que si estás en una camilla, prepárate para ser sanado. Si estás en una silla de ruedas, prepárate para levantarte. No importa la situación, hasta el COVID va a tener que huir, porque hoy creemos que va a haber sanidad. Gloria a Dios. No, Joan, tenemos un muchacho acá que yo sé que las personas que hay que están viendo el video, que están activos ahí, siempre tenemos un invitado que viene del monto, que viene de la intimidad, del secreto, con una palabra y un aroma. Con algo fresco del cielo. Y él con nosotros. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un honor estar acá en este programa televisivo y radial, el cual Dios nos permite la honra de poder estar aquí junto con todos ustedes para transmitir una palabra de parte de Dios. Sí, para nosotros más que una bendición tenerte y compartir la palabra. La ansiedad de todo aquel que está en su hogar ahora mismo es recibir un rema, algo que lo saque de la posición que están a una posición exacta. Y por eso queremos que una vez le demos inicio a la palabra, porque la gente tiene hambre. Sabes, vamos a entrar rápidamente en materia, porque hay algo especial de parte del Señor, de parte del cielo, que quiere tratar con nosotros en esta tarde. Yo sé que cada una de las personas que van a ver este video van a ser bendecidos de parte de Dios a través de la palabra que Dios ha depositado en nosotros. Y quiero entrar rápidamente en materia leyendo el libro de Hechos capítulo 12 desde su versículo 5 en adelante. Por ser palabra de Dios dicen así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, tocándolo, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Quiero ministrar brevemente en esta tarde con el tema, Miguel, con el tema: el milagro tocará tu puerta. Muy fuerte. El milagro tocará tu puerta. ¿Sabes qué? Este es un tema muy importante, el cual el Señor trató con nosotros mientras estábamos en oración. El milagro tocará tu puerta. Cuando hablamos de milagro, estamos hablando de que el milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede ser explicado por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuye a la intervención de Dios. Es decir, que cuando hay un milagro de parte de Dios para nuestra vida, nosotros no hallamos explicación de cómo poder describir lo que Dios ha hecho. Hemos tomado como punto de partida una historia muy conocida, libro de Hechos capítulo 2, desde su versículo 5 en adelante. Y vemos acá que la Biblia dice que la iglesia, cuando Pedro fue encarcelado, hacía oración por él sin cesar. ¿Por qué hacía oración por él sin cesar? Porque la iglesia estaba basada bajo algo que se llama fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso ellos oraban. Porque aún en el momento más difícil que estaban pasando en esa situación, ellos nunca dejaron de orar. La Biblia dice que el rey Herodes mandó a custodiar a Pedro en medio de la cárcel por 4 grupos de 4 hombres. Es decir, que eran 16 hombres que estaban bajo la guarda de Pedro, custodiando a Pedro. Pero establece la Biblia que ellos no dejaban de orar en aquella casa, a sabiendas de que ya a Pedro lo habían encarcelado. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba encarcelado, inmediatamente hubo un ángel. El día que Herodes lo iba a sacar a Pedro, hubo un ángel que se apareció en la cárcel. ¿Sabe qué me impacta de esto, Miguel? Que antes del ángel aparecerse, la Biblia dice que ellos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que esta fiesta le estaban provocando o haciéndola porque los judíos estaban alegres de cada vez que Herodes tomaba a alguien para maltratarle, a alguien del pueblo de Dios para maltratarle. ¿Por qué? Porque estaban en una persecución, el cual a los judíos le alegraba esto. A Herodes ver que a los judíos le alegraba esta persecución, entonces le echó mano a Pedro, le echó mano al hombre que con la sombra se sanaban los enfermos, le echó mano al hombre que en su primer discurso se convirtieron más de 3,000 personas, le echó mano al hombre el cual andaba con Jesús, que lo negó
en un tiempo pasado, pero cuál era el discípulo, uno de los discípulos que más amaba a Jesús. Le echó mano al hombre que Jesús le habló diciéndole sobre esta roca, porque esto es lo que significa el nombre de Pedro, roca. Por eso Dios le puso, tu nombre ya no se llamará Simón, sino Cefas, que significa Pedro, y Pedro significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que la persecución no simplemente era en contra de Pedro, sino en contra de la iglesia. Sin embargo, cuando celebraban estas fiestas, dice la Biblia que aquella noche, inmediatamente cuando le iban a echar mano a Pedro para prenderlo al otro día, el ángel de Jehová se apareció en medio de la cárcel. Yo me imagino a Pedro en aquel lugar mientras estaba preso, con las manos atadas, con los pies atados, con todo lo que tenía encima de él, una atadura que no podía quizás movilizarse. Dice la Biblia que el ángel simplemente declaró una palabra, y con simplemente la palabra las cadenas se rompieron, diciéndole, levántate. Solamente con esta palabra Pedro se levantó. Cuando el ángel le declara esta palabra, entonces le dice, cíñate y átete las sandalias, átalas. Es decir, viene una preparación para ti, viene un rompimiento, viene una salida. Yo me imagino que Pedro, antes de salir de aquella cárcel, pasó varias puertas, porque dice la Biblia que pasando la primera guardia, aquellos guardias no se dieron cuenta. Pasando la segunda guardia, tampoco aquellos se dieron cuenta, hasta que salieron a la calle. ¿Sabe qué me impacta de esto? Que Pedro hubiese pasado varias puertas antes de llegar hacia el destino donde Dios quería que él llegara. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad el nombre de cada uno de los hombres y las mujeres de Dios significaba destino y esencia. Es decir, que lo que Dios estaba marcando en Pedro era un destino a través de la esencia. Me estoy dando a entender acá con lo que estoy hablando. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Pedro inmediatamente sale de la cárcel, llega directamente a la casa de María, la madre de Juan y de Jacobo. Dice la Biblia que cuando él llega a aquel lugar, Pedro no llega por la puerta del frente, sino que Pedro llega directamente por la puerta trasera, por la puerta del patio. ¿Y dónde llegó Pedro? Al mismo lugar donde estaban haciendo oración por él. Dice la Biblia que cuando tocó la puerta, inmediatamente Pedro toca la puerta, salió al encuentro una muchacha llamada Rode, escuchando que Pedro estaba llamando a la puerta. Sin embargo, la muchacha, dice la Biblia, no abrió la puerta, sino que se embaló inmediatamente en un buen dominicano. Ella corrió directamente hacia donde estaba el grupo orando y dijo, ¿por quién es que nosotros estamos orando? ¿Por quién es que nosotros estamos intercediendo? ¿Por quién fue que nosotros amanecimos aquí de rodillas clamando en el silicio? ¿Por quién fue? Todos le contestaron, yo me imagino, fue por Pedro. Por Pedro es que estamos orando. Por Pedro es que estamos haciendo silicio. Por Pedro es que estamos aquí en propósito. Sin embargo, ella dijo, a mí me parece escuchar la voz de Pedro en la puerta. Sin embargo, a ella le dijeron, no, tú estás loca. Quizás es su ángel que tú has escuchado, pero no es Pedro, porque Pedro está encarcelado. Tú estás loca. Sin embargo, ella le dijo, no, yo no estoy loca, porque es el milagro que está tocando la puerta. El milagro por el cual nosotros estamos orando, ese es el milagro que está tocando la puerta. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, no sé qué tiempo llevas orando por tu milagro, no sé qué tiempo llevas orándole a Dios por la petición. Y ¿sabe qué? Cada una de las oraciones produce una pregunta a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Por qué no le pasó a otra persona, sino directamente a mí? Sin embargo, si tú te fijas, Miguel, cada uno de los milagros, antes de acontecer o luego que acontecían, cada uno de los milagros, Dios tenía una pregunta. Tanto Dios como nosotros tenemos una pregunta. Es fuerte, eso es fuerte, fuerte. Y nos preguntaremos, ¿cuál será la pregunta? La pregunta es la siguiente, ¿por qué me pasa a mí? Si tú te fijas, lo que aquellas personas estaban haciendo a través de la oración era uniendo el cielo con la tierra. Sí, era muy fuerte, muy fuerte. Incluso el milagro producido por ellos es a causa de la oración. Así a es. causa de no es tanto orar, sino del nivel de oración que entraron. Sí. Es como dices, ellos habían durado toda la noche provocando de que el cielo le trayera respuesta. Es decir, que cada vez que alguien necesita un milagro o necesita que el cielo le conteste, debe entrar en una intimidad en oración. Sí. ¿Cómo podemos ver esto? La historia de Ana dice que cuando Elí llegó, ¿en qué estado estaba Ana? Dice que Elí le dio por ebria. ¿Pero por qué?
Porque era tan profunda la oración de Ana que sus Clamor. palabras ya no salían de tan fuerte que entró en intimidad. Dios mío. Poderoso. Y ahí fue que vino el milagro del cielo. Ay, 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 ay. Que fue Samuel. Sí, sí, Pero sí. ¿cómo viene Samuel? En un sometimiento de oración tan Sí, profundo. sí, sí. La mujer le grita y dice, pero hombre, es que tu sierva está atribulada, concojada. Esta oración no es cualquier tipo de oración. Yo estoy rindiéndome ante aquel para que cumpla mi voluntad en él. Porque una cosa es tener una voluntad, pero que tu voluntad se cumpla en Dios es otra cosa. Nosotros tenemos una generación que anhela de que Dios lo mueva, de que anhela Sí, de sí. que Dios conteste sus peticiones, pero no tienen una intimidad, no tienen una cercanía con el Señor. Así es. El libro de Mateo capítulo 6, verso 6 dice, ustedes cuando oren, entren en secreto y hablen con su Padre, tengan diálogo, conversación, para que Él también lo recompense público. Tú quieres un milagro, debes entrar en intimidad, debes entrar en una cercanía de intimar con el Eterno. Porque si no tenemos intimación con Dios, no podemos entrar a lo sobrenatural. Entonces a la gente lo sobrenatural lo han tenido como menos. Y lo sobrenatural es lo que nos da acceso y privilegio de conocer las cosas del cielo. Santo Entonces, si tú no aprendes a navegar en lo sobrenatural, no puedes recibir un milagro que es sobrenatural. Así Es como yo digo, que hay gente que guerras espirituales lo quieren pelear carnalmente. Por eso hay enfermedades que de por sí van a aparecer en tu cuerpo, que los médicos humanos no tienen la capacidad de detectar qué enfermedad que tú tienes. ¿De dónde llegó? Por más ¿Quién es? análisis, por más cosas que hagan, ellos no pueden detectar algo que es espiritual. Así Porque es. los espiritual se pelea espiritualmente. Espiritualmente. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra qué, sangre ni carne, sino contra potestades, principados que gobiernan en las regiones celestes. Necesitamos una generación que viva más en el cielo que en la tierra. Por eso Pablo dice, nosotros estamos sentados, yo siento al Señor, junto a lugares celestiales. Sí, sí, Un sí, hombre sí. humano y común en la tierra está gravitando y dice que también gravita en la tierra, como también puede gravitar en el cielo. Así Es decir, es. que él podía habitar en dos atmósferas. Por eso Jesús dice, yo me voy, pero volveré y me tomaré a mí mismo. Me parece ver un hombre humano común poder navegar en los niveles espirituales. Por eso Dios le dice a Jeremías, clama a mí que yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan en la isla de Palmo, ¿qué fue? Fue arrebatado. Dice que él subió al tercer cielo. Alguien está aquí, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú aprendes a gravitar en lo sobrenatural, tú eres capaz de tomar de lo sobrenatural y manifestarlo a lo natural. Por eso es que la Biblia dice que una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Cada uno de los profetas en la antigüedad estaban dando representación de que portaban al Espíritu de Dios. Tenían el oído en el cielo y la boca aquí en la tierra para hablar. Por eso la Biblia dice, en este mismo verso, traducido en el griego, dice que la espada de Dios es como una es como una palabra de dos bocas, una espada de dos bocas. Es decir, que cuando habla Dios en el cielo y habla aquí en la tierra a través de los profetas. Por eso es que cuando Dios habla a través de uno de los profetas para dar una profecía, la profecía tiene cumplimiento. Porque Dios nunca dejará que la palabra de sus hijos, los profetas, caigan a tierra. ¿Sabe por qué Pedro nunca se detuvo en medio de este proceso? Porque sobre Pedro había una palabra profética. Sí, sí, sí. Sobre Pedro había una palabra de intervención. Sobre Pedro gravitaba un milagro. Yo me imagino a Pedro cuando salió de la cárcel que iba cantando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro en ningún momento forzó ninguna puerta para abrirla. La Biblia dice que las puertas se abrieron automáticamente. Hoy en día yo he podido notar que hay cristianos, hay evangélicos, hay ministros que tienen patecabra para abrir puertas a la mala. Y yo entiendo que las puertas de Dios no se abren forzado. Las puertas de Dios no se abren con patecabra. Las puertas de Dios se abren espiritualmente, porque como tú decías, las cosas espirituales se pelean espiritualmente. Las cosas carnales se pelean carnalmente. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo habla y dice, nuestras almas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de fortaleza. Mira, y que aparte de que Pedro iba con esa actitud, él tenía una palabra sobre él, pero la iglesia tenía un clamor. Así es. Entonces, cuando hay un complemento de ambos lados, tiene que acontecer algo. Y es que cuando la iglesia clama y por la persona que la iglesia está clamando también está alineado al propósito, las cosas suelen suceder con más facilidad. No es lo mismo cuando hay un clamor por alguien que no está alineado,
a cuando hay un clamor por alguien que está alineado. Está alineado. Cuando clamamos por alguien que no está alineado, hay que hacer mucha guerra espiritual. Pero cuando el clamor es por alguien que está alineado, los cielos ya están abiertos. Así es. Por eso vemos que la oración de la iglesia supera tiempo, distancia. Ellos no estaban en la cárcel orando con él. Ellos estaban a distancia y las puertas de la cárcel fueron abiertas para Pedro sin importar la distancia a la que estaban ellos. Así es. O sea que cuando la iglesia levanta un clamor y la persona está alineada, toda llave es revelada. No hay que usar pata de cabra. Tú andas con el amo de llave, que es el Espíritu Santo. Así es. Por eso cuando Dios le habló a Pedro, Jesús le dijo, a ti te entrego la llave. Dios mío. Ya tú tienes la llave. Cuando Dios te entrega la llave, no hay puerta que se cierre. La misma puerta que te abre el hombre, entonces Dios te dice, esa puerta que te cerraron, entonces esa puerta yo la abro a tu favor. Sí. ¿Sabes que hay mucha gente hoy en día afligido, atribulado por persecuciones que tienen? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, como decía anteriormente? ¿Por qué el milagro no llega? Llevo tanto tiempo en oración, en propósito, pidiendo, en ayuno, pero no veo una respuesta de Dios. No veo una confirmación de Dios. La Biblia dice, hablando el Señor, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Si estás experimentando el silencio de Dios, no quiere decir que Dios no está trabajando. Porque hay una canción que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Y sabes qué? Si tú te fijas, todas aquellas personas que recibieron un milagro, Cristo le hizo una pregunta. Cuando Pedro llegó a la casa de María, ¿qué hizo Rode? Como decía anteriormente, Rode preguntó, ¿por quién es que estamos orando? ¿Qué le contestaron? Por Pedro. Cuando Jesús le pregunta a la mujer del flujo de sangre que le tocó el manto, ¿qué Jesús dijo? ¿Quién me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Pero sin embargo, con la hija de Jairo, ¿qué aconteció cuando Cristo llegó a la hija de Jairo? Cristo preguntó y dijo, ¿por qué tanto alboroto si la niña no está muerto? Y con Lázaro, ¿qué dijo? Con Lázaro también dijo otra pregunta y dijo, ¿cuántos días tiene y dónde le pusieron? O sea que hay una pregunta del cielo para tu vida que va a llegar en el momento de la desesperación. Por eso el salmista David dijo en una ocasión, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tú sabes qué fue lo que hizo que Dios inclinara su oído al clamor de David. La paciencia. Porque cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios vio la desesperación que tenía David. Dios vio en el pozo en el cual de desesperamiento que se encontraba David. Pero hubo un clamor que fue escuchado en el cielo. Y luego que ese clamor fue escuchado, entonces aquí habla David y dice, y sobre una roca me puso en alto, puso mis pies sobre peña. Hoy en día yo te hablo de parte de Dios. Tú que estás orando, tú que llevas tiempo haciendo propósito, tú que llevas tiempo diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Dios te dice, el milagro tocará tu puerta y el milagro no llegará por el lugar donde tú lo estás esperando. El milagro llegará por el lugar por donde tú menos lo esperas, porque el milagro tocará tu puerta en el momento más imprescindible de tu vida. Wow. Yo siento la gloria de Dios aquí. Sí. Algo muy fuerte. Tú tocabas algo sobre el silencio. Y a veces no hemos aprendido a entender que el mundo espiritual no se maneja igual que el mundo físico. Aleluya. Entonces entendemos que el silencio es una forma de Dios dejarnos solos. Y sin embargo, el silencio es uno de los idiomas y lenguajes de Dios. Así es. Solo que el silencio solo lo va a entender aquel que sabe escuchar. Aquel que solo se preocupa por hablar no va a poder entender el lenguaje del silencio de Dios. Así es. Mas, sin embargo, el que aprende a escuchar va a entender lo que el silencio de Dios le quiere dejar dicho en cada temporada de su vida. Por eso el profeta Elías estaba en un momento esperando fuego, terremoto, y Dios le habló a través del silbo apacible. Porque antes de tú ser arrebatado, vamos a decirlo así, por un carro de fuego, o antes de ver una gran manifestación, tienes que aprender a escuchar el silencio de Dios. Así es. Porque cuando una persona no sabe escuchar el silencio de Dios, significa que tampoco sabe clamar. Y estamos hablando de que la iglesia clamaba. Pero la iglesia en algún momento tuvo que callarse y esperar una respuesta. ¿Por qué no he recibido el milagro? Porque sigue clamando. Y si tú sigues clamando, es una actitud de que no hay fe, de que en el momento que tú calles, el milagro va a acontecer. Así es. Por eso tenemos que aprender a escuchar el silencio de Dios. Hay que aprender a escuchar a Dios. ¿Sabía algo? Y esto me llama mucho, me sorprende la magnitud de cómo estamos operando como hijos de Dios. ¿Cómo así? Nosotros anhelamos realmente que el cielo pueda sanar nuestras heridas.
Y cuando hablamos ya de la palabra milagro, podemos hablar también de sanidad interior. Sí. Sanidad física o espiritual también. Sí. Porque a veces necesitamos ser sanados espiritualmente. Entonces nosotros anhelamos tantas cosas de Dios, pero buscamos poco a Dios. Así es. Es como dice el libro de Juan capítulo 15, que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ahora el que permanece en mi palabra, yo permanezco en él, que llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada se puede hacer. Es decir, que para recibir algo de Dios hay que permanecer en Dios. Ahora, la pregunta es, predicador, ¿por qué yo no recibo un milagro? ¿Por qué yo no recibo sanidad? ¿Por qué no recibo que mis hijas que están en aflicción se le vaya la aflicción? Es porque no ha permanecido en Dios. Así es. Tú estás buscando los beneficios de Dios, pero no quieres a Dios. Entonces, para tú recibir un milagro, tienes que tener al milagrero. Así es. Porque si careces de milagrero, también careces del milagro. Yes. Dios es tan fuerte que Él no te está mandando a buscar un milagro. Él dice que el milagro viene a ti. Así Que es el tema de hoy. El milagro que toca tu puerta. Sí. No es que tú vas a correr a buscar el milagro, sino que el milagro va a correr a ti. Es como un contexto que dice que las señales seguirán a los que creen. Es como que tú vas corriendo, pero el milagro va corriendo tras de ti. Dice Dios, si tú comienzas a permanecer en mí, aún los pequeños dolores de tu cuerpo serán quebrantados por la unción. Así es. Y es tan fuerte, y este pasaje me lleva al libro de Juan capítulo 5, que habla acerca de un hombre que estaba cerca de un estanque donde un ángel descendía de tiempo en tiempo. El ángel venía tiempo tras tiempo a visitar ese estanque. Dice que coco, manco, paralítico, todo tipo de enfermedad. El que venía y tocaba las aguas, dice que quedaba sano. Pero había un hombre ahí con 38 largos años, dice la escritura. Cuando la palabra es el contexto de largo, es porque tenía un tiempo definido, la cual no se puede dar un cálculo exacto de ese tiempo. Pero dice que estando cerca de donde acontecían los milagros, él no recibía milagro. Él veía a otros fluir en sanidad, veía a otros fluir en milagro, al cojo a caminar, al ciego andar, aleluya, y no sabía en sí cuándo iba a llegar la temporada del milagro de él. Lo que él no sabía, que el milagro de él no pertenecía a un sencillo estanque, sino a un hombre llamado Jesús de Nazaret, la cual iba a visitar ese lugar, no para ser recibido ni para que otros lo vean, sencillamente para levantarlo a él de la esclavitud de 38 años de sacrificio la cual estaba viviendo. Y cuando Jesús lo vio, dice la palabra, que se dio cuenta que qué condición tenía este hombre, cómo estaba su cuerpo, ya que estaba inválido. Al parecer su cuerpo estaba desgastado, porque él mismo le dice al Señor, mientras tanto que yo lo intento, otros descienden primero que yo. No es que yo no quiero, no es que yo no lo he intentado, es que lo intento, pero otro con más habilidades que yo. El ciego de un solo ojo llega primero que yo, el coco brinca y llega, pero que yo tengo que arrastrarme. Y dice que cuando Jesús lo vio, le dice en otra palabra, un buen dominicano, no te estoy preguntando si lo intentaste, yo vine fue directamente a levantarte de tu lecho. Y yo vengo a hablar con gente que tienen 1 año, 2 años, 3 años padeciendo persecución por enfermedades, padeciendo dolencia. No es que aleluya, tu dependencia no viene de un ángel, sino del que manda a los ángeles. Y hoy se hoy se activa un antes y un después de Dios, que todo lo que te quebrantó, que todo lo que te trajo presión por años, dice Dios, levántate de tu lecho y anda. Algo muy fuerte. Y es que vemos que en buen dominicano Jesús le estaba diciendo, yo no te estoy preguntando a ti cuál es tu circunstancia, te estoy diciendo que si quieres ser sanado. Y vemos que el tema es que el milagro toca tu puerta, pero hoy queremos producir que más que el milagro toque tu puerta, Jesús venga y se mude contigo. Pero Joan, es que el problema es, Joan, son 38 años, Joan, viendo a otros sanarse, viendo a otros recibir un milagro, pero tú no. Es decir, que la fe de hombre tuvo que menguar. Claro. Sí, escucha esto. Por eso Jesús quiere en este tiempo una generación que aunque el milagro le toque la puerta, provoque que el maestro se quede. Wow. ¿Cómo así? Él vino y empezó a darle explicación a Jesús. Pero sin embargo, la mujer del flujo de sangre no le estaba dando explicación a Jesús. ¿Por qué? Porque ella produjo que en vez de
ella tener que explicarle a Jesús, Jesús se devuelve a preguntarle qué nivel de fe era que ella tenía. Wow. Entonces estamos buscando una generación que en vez de estar dándole explicación a Jesús, arrebate el milagro y provoque que Jesús le pregunte a ellos, ¿quién me ha tocado? Rabán Sharebayama. ¿Quién es que está provocando? No perdió el tiempo preguntando ni dando explicación, sino que se acercó a arrebatar el milagro. Wow, Dios mío, ¿Sabe algo? ¿Sabe algo, líder? Gloria a Dios. Hay algo que me llama mucho, es lo que tú dices, lo siguiente. La mujer tocó y provocó. Sí. Y Jesús dice, pero ¿quién me tocó? Había mucha gente tocando, pero pocos provocadores. Sombra y amaya. Porque el lío no es tocar, es provocar a la hora de tocar. Ahora, ¿qué produjo dentro de esta mujer que el milagro saliese? La necesidad que tenía por dentro. Hay un secreto en eso que está diciendo. Significa que al cielo en este tiempo están subiendo muchas intercesiones, pero dentro de todas esas intercesiones que están apretando, hay una que sobresale. No sé si entiende lo que te estoy diciendo. No es que mucha gente interceda, sino que esa intercesión que tú hagas tenga una necesidad que provoque que sea la primera que sea resuelta. Wow, Dios mío. Poderoso. Por eso la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que llama se le responde y todo aquel que toca se le abre. Aquella mujer del flujo de sangre, ella no pidió, ella no llamó, pero sí tocó. Y hoy en día Dios anda buscando gente que tenga las tres fases, que pida, que llame y que toque. Pero en este caso, Dios lo que anda buscando gente es que toque. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo o toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú dabas una palabra exacta anteriormente y decías ahorita que cuando Dios llega a un lugar, queremos que Dios se quede, no que Dios se vaya. En otras palabras, necesitamos al Dios que hace los milagros, necesitamos al Dios que liberta, pero que no simplemente pase, sino que se quede. Por eso la mujer tsunamita en aquella ocasión le dijo al esposo, yo te pido que hagamos un aposento para este hombre de Dios, porque cada vez que él pasa y se va. Ya yo no quiero que él se vaya, ahora yo quiero que él se quede, yo quiero que él pose aquí en la casa. Y eso es lo que necesitamos, que le abramos un lugar a Dios, que le provoquemos una habitación a Dios para que él se quede. Eso que tú estás diciendo, Matigual, es que hay gente que son un hotel de la presencia de Dios. ¿Cómo así? El hotel tú vienes, amaneces un rato y después te vas. Muy fuerte. Dios mío. O sea, necesitamos una generación de hogares que donde Dios venga y se mude a vivir. Yo no quiero visita, yo quiero que tú te mudes con todo y maleta en mi casa, Jehová. Porque he entendido lo que está diciendo Miguel Ángel. Tú, mira, Peralta, dijiste algo muy fuerte. Y fue, wow, Dios mío, yo no sé ni cómo explicar esto. La gente va a buscar la sanidad cuando puede llevarse al Dios de la sanidad. La gente va buscando el fuego cuando puede llevarse al que produce lava y al fuego. Ya yo no vengo a buscar que me sacien una simple necesidad, sino que vengo a buscar a quien produce. Todo lo que necesito. Mira, está fuerte este tema, está fuerte. Poderoso. Pero hemos llegado ya al final de este programa. La media hora como que se va rápido. Bastante rápido. Yo quiero que finalicemos este programa con una intercesión, una oración divina. Claro. Eso te toca a ti. Te eres invitado. Quiero profetizar sobre alguien, sanidad sobre alguien. Un rompimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que nos unamos en oración porque hay un rompimiento, hay un milagro. Yo lo voy a creer, que va a haber sanidad en el nombre de Quiero Jesús. que nos sostengamos de la mano aquí donde estamos, porque hay un milagro. Aleluya. Esas personas que nos están visualizando ahí van a recibir de parte de Dios. Yo siento una atmósfera de milagro en esta hora y voy a profetizar sobre alguien, porque el milagro está tocando tu puerta. Yo quiero orar por tu vida, tú que estás ahí ahora visualizando este video, y oramos por milagro en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora yo declaro, Señor, sobre aquellas personas que están orando, que sienten, Señor, que el milagro nunca llegará a su vida. Declaro sobre ellos, Señor, una activación de espíritu de oración, de que sigan orando, porque algo está pasando. Aunque no vean nada, algo está sucediendo, algo está aconteciendo. Y hoy yo profetizo sanidad sobre aquellas personas que tienen cáncer, que tienen quiste en los ovarios, que tienen fibroma. Reprendo el cáncer, reprendo el SIDA, reprendo todo tumor, reprendo toda hernia cancerígena, reprendo toda malicia del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, por el poder que tú nos has otorgado. Tú nos has hablado y nos has dicho que en tu nombre echaremos fuera demonios, que tú nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, que personas serán sanas con la impartición de mano en tu nombre.
nombre. Y en esta hora yo profetizo sanidad. Profetizo que los cielos se abren sobre esas personas que tienen tumor, sobre los que tienen cáncer, sobre los que tienen sida, sobre los que tienen masas cancerígenas. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo, oh gloria a Dios, toda gastritis estomacal. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, veo como ángeles en esta hora. Ángeles, oh gloria a Dios, glorioso, con la atmósfera de milagro en esta hora. Tocan tu puerta. El milagro está tocando tu puerta. Dios te dice, recibe ese milagro. Nazayo, mira, escucha un nombre. Escucha un nombre. Dios me dice, Gregory Jiménez, Lufayen. Mira, Dios me habla en esta hora, Gregory, tú que estás viendo este video, Dios me habla en esta hora y te dice, veo que tuviste un accidente y han tenido que ponerte cuellos ortopédicos, gloria a Dios, y la columna tuya, me dice el Señor, se desvió, oh gloria a Dios, pero Dios te dice en esta hora, vengo a enderezar tu columna, hago un milagro que endereza tu columna, tenías complicaciones para caminar, pero Dios te dice, a partir de hoy comenzarás a caminar. El Espíritu de Dios me muestra otro nombre, escucha un nombre, Maite Sepúlveda, oh gloria a Dios, escucha bien, Maite, Nufaika, oh gloria a Dios, veo una masa cancerígena debajo de tu seno izquierdo, oh gloria a Dios, Dios me dice, arranco toda masa, la saco de tu cuerpo, toda masa cancerígena, oh gloria a Dios, te harás los análisis en el médico y cuando lo haga, verás que ya la masa no estará. Dios te dice, me acordé de ti, tú que pensabas que no me acordaba, me acordé de ti, hay un milagro que cae sobre tu vida en esta hora y estoy profetizando un milagro sobre cada vida, estoy intercediendo que hay liberación en el nombre de Jesús, que hay sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Y un milagro a partir de hoy tocará tu puerta porque llegará a tu vida. Sí. A la que le duele la columna también, a la que le duele la columna, que está viendo el programa, a ti que te duele la columna, prepárate que Dios va a sanar tu columna. A ti, Lu, que también está mirando el programa, prepárate que Dios va a bendecirte, va a abrir nuevas puertas en este tiempo. Nadie se va a ir sin su bendición. Hay una unción poderosa en cabina, muy fuerte, una unción muy fuerte. Pero como siempre tenemos que irnos a casa, pero seguimos aquí. Estuvo con usted su hermano Miguel Peralta, yo Ángel Madé, su hermano y amigo Baldoqueo de los Santos. Recuerda, suscríbete a este canal y comparte este contenido. Recuerda que este es un programa que vino para quedarse, saliendo del anonimato. Hasta la próxima.